¿Alguna vez supiste algo sobre Dios, sobre la iglesia o sobre el mundo espiritual que era tan claro para ti que no podías entender por qué nadie más parecía verlo, como si hubiera una dimensión de la realidad completamente visible para el elegido que permanece invisible para los que no fueron llamados a operar en esa dimensión? Si es así, no es arrogancia, es revelación. Hay verdades que el Espíritu Santo deposita en el elegido que la religión ordinaria no puede contener y que el mundo no puede aceptar porque amenazan directamente los sistemas que ambos construyeron para sobrevivir sin ellas. Juan 8:32 declara: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Bienvenido al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje es este: 25 verdades irrefutables que solo los elegidos entienden. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: «Conozco estas verdades y no puedo dejar de verlas». Esta es tu declaración de que hay dimensiones de la realidad espiritual que el Espíritu Santo te abrió y que ninguna presión religiosa, cultural o social puede cerrar nuevamente. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que están cargando estas verdades en soledad sin saber que hay miles de personas que ven exactamente lo mismo que ellos ven. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación profética sobre la vida sobrenatural de los elegidos de Dios. La primera verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: la mayoría de las iglesias produce religiosos, no discípulos. Esta verdad es la más incómoda de las 25 porque señala directamente hacia la institución que el creyente fue enseñado a proteger por encima de la crítica. Pero el elegido, que tiene ojos para ver, la distingue con una claridad que ninguna lealtad institucional puede neutralizar completamente. Hay una diferencia fundamental entre un sistema que produce personas que conocen las reglas del ambiente religioso y un sistema que produce personas transformadas radicalmente por el encuentro real con Cristo. Y la mayoría de los sistemas actuales está produciendo consistentemente la primera categoría, mientras declara que está produciendo la segunda. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación en muchos ambientes religiosos de que el objetivo implícito del sistema es producir asistentes regulares, diezmadores consistentes y voluntarios activos, no personas que están siendo genuinamente transformadas en la imagen de Cristo, con el costo y la radicalidad que esa transformación implica. Mateo 23:13 registra la advertencia más severa de Jesús sobre este fenómeno, dirigida precisamente a los líderes del sistema religioso más sofisticado de su tiempo. «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cerráis el reino de los cielos». El sistema religioso más desarrollado de la historia hasta ese momento no estaba llevando personas al reino. Estaba cerrando la puerta frente a ellas mientras afirmaba que la estaba abriendo. Y Jesús dijo: «Ay». No fue diplomático, no fue considerado con la sensibilidad institucional. Fue devastadoramente honesto, porque la eternidad de las personas que el sistema estaba fallando era más importante que la comodidad del sistema que las estaba fallando. Mateo 28:19 dice: «Haced discípulos, no haced miembros, no haced asistentes, no haced donantes, discípulos». Personas radicalmente transformadas que reproducen en otros lo que Cristo produjo en ellos. Esa es la asignación de la iglesia. Y el elegido, que puede ver la distancia entre esa asignación y lo que la mayoría de los sistemas está produciendo actualmente, no está siendo crítico ni rebelde. Está viendo lo que Jesús señaló y que el sistema no puede ver desde adentro de sí mismo. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos defienden el sistema por encima de su fruto real, porque su identidad está construida sobre la pertenencia al sistema. Elegidos evalúan el sistema por su fruto real, porque su identidad está construida sobre el llamado que el sistema existe para servir, no sobre la pertenencia al sistema.
La segunda verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el enemigo no ataca a quien no representa amenaza. La intensidad del ataque es el mapa más preciso de tu asignación. El elegido que comprende esta verdad deja de interpretar la guerra espiritual como evidencia de debilidad espiritual y comienza a interpretarla como confirmación de la magnitud del llamado. El enemigo no gasta sus recursos en quienes no importan para el avance del reino. Invierte exactamente donde el retorno de la destrucción es mayor, y ese cálculo del enemigo, cuando el elegido aprende a leerlo, le revela sobre su propio llamado más de lo que muchas revelaciones directas podrían revelar. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Ataques que llegaron con una coordinación y una precisión que excedía cualquier explicación puramente circunstancial, que golpearon exactamente lo que más necesitabas intacto para avanzar en tu asignación, y que llegaron más intensamente en los momentos donde estabas más cerca de un avance significativo que el enemigo estaba decidido a impedir. Apocalipsis 12:4 registra que el dragón estaba parado frente a la mujer que iba a dar a luz, listo para devorar al hijo tan pronto como naciera. El ataque precedió la manifestación del propósito. El enemigo no esperó a ver qué impacto tendría ese hijo. Atacó el potencial antes de que se convirtiera en fruto porque conocía las Escrituras y sabía exactamente lo que ese nacimiento representaba para su territorio. Esa es la lógica del ataque contra el elegido. El enemigo ataca el futuro que conoce, no el presente que el elegido todavía no comprende completamente. Escribe en los comentarios: el ataque confirma mi asignación. Si esta segunda verdad reinterpretó retroactivamente algunos de los ataques más intensos de tu historia. La tercera verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: un Dios que nunca te desafía, nunca te confronta y siempre está de acuerdo contigo no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo. Esta verdad desmonta uno de los productos más populares de la religión contemporánea: el Dios personalizado, diseñado para validar las preferencias del creyente, que habla exactamente lo que el creyente quiere escuchar, que nunca produce incomodidad ni demanda nada que el creyente no haya decidido previamente que está dispuesto a dar. Ese Dios no existe en ninguna página de la Escritura. El Dios de la Biblia confrontó a Abraham, desafió a Moisés, reprendió a Pedro, derribó a Pablo en el camino a Damasco y le dijo a Juan en Apocalipsis 2:4 que tenía algo contra él. El Dios real produce incomodidad real, porque la transformación real siempre cuesta algo real. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: momentos de encuentro genuino con Dios que produjeron convicción, demanda o confrontación que era completamente incompatible con lo que querías escuchar en ese momento, y la conciencia retrospectiva de que exactamente esa incomodidad fue la que produjo el avance más significativo en tu formación. Hebreos 4:12 declara la naturaleza del Dios real con una precisión que no tiene ninguna versión suavizada posible, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más cortante que toda espada de dos filos, el Dios real corta. El ídolo personalizado nunca corta, porque fue diseñado para agradar, no para transformar. Y la diferencia entre adorar al Dios real y adorar a ese ídolo es visible exactamente en esos momentos donde la palabra llega y lo que produce en el creyente es comodidad validante o convicción transformadora. La cuarta verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el sistema del mundo fue construido específicamente para impedir que el elegido cumpla su llamado. Esta verdad parece extrema hasta que el elegido comienza a notar el patrón, que los sistemas económicos, culturales, educativos y de entretenimiento que dominan la sociedad contemporánea producen consistentemente el perfil exactamente opuesto al que el llamado del elegido requiere. Producen dependencia donde el llamado requiere fe, conformismo donde el llamado requiere distinción,
consumo de tiempo y atención, donde el llamado requiere concentración sobrenatural, y una definición de éxito completamente incompatible con los criterios del reino que el elegido fue llamado a avanzar. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. La sensación de que cada vez que intentas avanzar en tu llamado, el sistema crea fricciones específicas que no existen cuando vives según sus propios términos, que hay una resistencia organizada que no es personal pero que opera con una precisión que parece personal. Primera de Juan 2:15 al 17 declara: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. No proviene del Padre sino del mundo. Hay un sistema de valores, de prioridades y de recompensas que opera en el mundo con una coherencia y una eficacia que no son accidentales. Y ese sistema no es neutral respecto al llamado del elegido. Es activamente hostil a él, no necesariamente con hostilidad declarada, sino con la hostilidad mucho más efectiva de la distracción, la redefinición del éxito y el agotamiento del tiempo disponible para el llamado. Dale like a este video si esta cuarta verdad describió exactamente la fricción que has sentido entre tu llamado y el sistema que te rodea. La quinta verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: Dios frecuentemente destruye la versión que tú construiste de ti mismo para edificar la que Él proyectó. Esta verdad es la que más duele en el momento y la que más libera en retrospectiva. El elegido que no la comprende interpreta los colapsos de su identidad construida como fracasos espirituales o como abandono de Dios. El que la comprende los interpreta como exactamente lo que son: la demolición soberana de una estructura que el elegido construyó con materiales que no podían sostener el peso de la asignación que Dios tenía en mente para él. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la destrucción de una versión de ti mismo en la que habías invertido años de construcción, que llegó de una manera que no pudiste controlar ni anticipar, y que en el momento pareció el fin de algo, pero que en retrospectiva fue el comienzo de algo incomparablemente más sólido y más real. Jeremías 18:3 al 6 registra la imagen más poderosa de este proceso en toda la Escritura. Jeremías fue al taller del alfarero y vio cómo la vasija se echó a perder en su mano, y entonces el alfarero la deshizo y la volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. La deshizo. No la reparó con parches, no aplicó restauración cosmética sobre la deformidad. La deshizo completamente para rehacerla según lo que el alfarero veía que podía ser, no según lo que la arcilla había llegado a ser por cuenta propia. Y Dios le dijo a Jeremías: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? La destrucción de la versión construida por el elegido no es accidente ni abandono. Es el alfarero rehaciendo lo que la arcilla sola no podía producir. La sexta verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: hay predicadores que nunca fueron llamados, fueron ambiciosos, y la diferencia entre los dos tiene consecuencias eternas para los que los siguen. Esta verdad genera más incomodidad que casi cualquier otra, porque toca la tendencia del creyente a no cuestionar a quien está en posición de liderazgo espiritual. Pero la Escritura no solo permite esta evaluación, la exige. Jesús mismo la exigió. Pablo la exigió. Y el elegido que tiene discernimiento sobrenatural puede frecuentemente percibir la diferencia entre alguien que está comunicando lo que recibió de Dios y alguien que está comunicando lo que construyó para sí mismo, aunque use el lenguaje correcto para ambas cosas. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la percepción en algunos contextos de liderazgo espiritual de que hay algo que no corresponde entre la declaración del llamado y la evidencia del fruto real en las vidas de las personas, de que el ministerio está produciendo dependencia del líder en lugar de madurez en los liderados, o de que las decisiones del liderazgo siguen una lógica de beneficio personal que se disfraza consistentemente de dirección espiritual. Mateo 7:15 al 16 registra la instrucción de Jesús
con una claridad que no deja espacio para la ingenuidad. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por su elocuencia, no por la sofisticación de su teología, no por el tamaño de su ministerio, por sus frutos. La pregunta no es qué tan bien predica, sino qué está produciendo en las personas que lo siguen. Madurez espiritual genuina y dependencia creciente en Dios, o entusiasmo emocional y dependencia creciente en el predicador. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos protegen al líder por encima del fruto, porque cuestionar al líder parece deslealtad espiritual. Elegidos evalúan el fruto por encima del líder porque comprenden que la lealtad real al reino exige que las personas bajo cualquier influencia espiritual sean llevadas hacia Dios y no retenidas en la órbita del que presuntamente las conduce hacia Él. La séptima verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta. Parte de lo que llamas depresión es opresión espiritual que necesita confrontación, no solo terapia. Esta verdad no niega el valor de la salud mental ni la legitimidad del sufrimiento psicológico, pero señala algo que la psicología secular no tiene marco para identificar y que la religión contemporánea frecuentemente evita nombrar por miedo a parecer extrema. Hay estados de oscuridad, de vaciamiento y de pesadez que no tienen su origen completamente en la bioquímica del cerebro ni en los patrones cognitivos del pensamiento, sino en una dimensión espiritual de opresión que requiere confrontación espiritual como componente necesario de la resolución, independientemente de que otros componentes también sean necesarios. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Temporadas de oscuridad interior que llegaron con una sincronización demasiado precisa respecto a avances en tu llamado o a momentos de mayor intimidad con Dios, que se levantaron con una rapidez que ningún proceso natural podría explicar cuando fueron confrontadas con autoridad espiritual, o que tenían una textura diferente a la tristeza o el agotamiento ordinario que solo el discernimiento sobrenatural podía distinguir. Efesios 6:12 lo declara con la precisión que la psicología secular no puede alcanzar desde sus propios marcos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Gobernadores de las tinieblas. Hay inteligencias espirituales que pueden operar sobre la mente, las emociones y el espíritu del elegido, produciendo estados que tienen síntomas similares a los que la psicología clasifica bajo diagnósticos clínicos, pero que tienen un origen y una solución que el diagnóstico clínico solo puede tratar parcialmente, porque no tiene herramientas para la dimensión que más necesita ser tratada. Escribe en los comentarios: hay una dimensión espiritual en mi batalla que necesita confrontación. Si esta séptima verdad describió algo que has vivido que ninguna explicación puramente humana pudo cubrir completamente. La octava verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta. El elegido que fue rechazado por la religión institucional puede estar exactamente donde siempre estuvieron los profetas. Esta verdad es la que más libera a elegidos que han interpretado el rechazo del sistema religioso como evidencia de que algo está mal con ellos. Pero la Escritura cuenta una historia diferente. Casi todos los que Dios usó de manera extraordinaria en cada generación fueron primero rechazados, ignorados o perseguidos por el sistema religioso establecido de su tiempo. No como excepción, como patrón consistente que se repite con una regularidad que sugiere algo estructural. El sistema religioso institucional no está diseñado para reconocer y recibir lo que Dios está haciendo nuevamente. Está diseñado para preservar lo que Dios hizo anteriormente. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: el rechazo de comunidades religiosas que debían haber sido el primer ambiente en reconocer lo que Dios estaba haciendo en ti, la sensación de ser demasiado para algunas y no suficiente para otras, y la pregunta persistente de si ese rechazo
era señal de tu error o señal de algo más profundo sobre la naturaleza del sistema que rechazaba. Mateo 23:37 registra el lamento de Jesús, que establece el patrón con una claridad histórica irrefutable. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. La ciudad religiosa más importante de la historia humana mató a los profetas que Dios le enviaba, no ocasionalmente, con una consistencia que llevó a Jesús a declararlo como patrón. El sistema religioso institucional no mató a los profetas porque era malvado en todos sus participantes. Los mató porque los profetas genuinos siempre traen algo que amenaza la estabilidad del sistema que existe para preservar, no para ser transformado. La novena verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el confort es la arma más eficaz que el enemigo ha usado contra esta generación de elegidos. Las generaciones anteriores de elegidos fueron perseguidas con violencia, con pobreza, con encarcelamiento. Esta generación está siendo neutralizada con comodidad, con entretenimiento ilimitado, con el acceso inmediato a todo lo que el cuerpo desea, con la posibilidad de vivir una vida completamente cómoda que nunca produce la urgencia, el hambre ni la dependencia en Dios que las circunstancias difíciles producen inevitablemente. Y el resultado es una generación de elegidos con llamado real y poder sobrenatural disponible que vive muy por debajo de su asignación porque la comodidad llenó el espacio que el hambre espiritual debería haber habitado. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Temporadas donde el acceso a la comodidad material, al entretenimiento y a la satisfacción inmediata de las necesidades corporales produjo un enfriamiento gradual del hambre espiritual que en temporadas más difíciles ardía con una intensidad que la prosperidad fue apagando progresivamente sin que lo notaras hasta que ya había enfriado significativamente. Apocalipsis 3:17 registra el diagnóstico de Jesús sobre la iglesia de la Odisea, que era la más próspera de todas y también la más espiritualmente ciega. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De ninguna cosa tengo necesidad. La comodidad material había producido en esa iglesia la convicción de que no necesitaba nada, que todo estaba bien, que la prosperidad era señal de plenitud espiritual. Y Jesús declaró que exactamente en ese estado de convicción de suficiencia, esa iglesia estaba en el estado espiritual más crítico de todas: desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. El diagnóstico más severo posible disfrazado de éxito visible. Dale like a este video si reconoces en esta novena verdad el patrón que ha operado en tu propia vida en alguna temporada de comodidad. La décima verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: Dios no está interesado en tu comodidad, está interesado en tu carácter. Esta verdad es el antídoto sobrenatural para toda teología que convierte a Dios en proveedor de bienestar permanente y al creyente en consumidor de bendiciones. El Dios de la Biblia no midió el éxito de sus elegidos por lo cómodo que estaban. Lo midió por lo profundo que eran. Abraham fue llamado a dejar todo. José fue vendido como esclavo. Moisés pasó 40 años en el desierto. Pablo fue azotado, naufragado y encarcelado. Ninguno de ellos vivió la versión cómoda del llamado. Todos vivieron la versión profunda, que es la única que produce el carácter capaz de sostener la asignación que Dios tenía en mente para cada uno. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la conciencia de que los períodos donde Dios más claramente no estaba dándote lo que pedías, fueron también los períodos donde más claramente estaba formando en ti algo que ninguna respuesta inmediata hubiera podido producir. Romanos 5:3 y 4 declara el proceso con la honestidad que la teología de la comodidad no puede sostener, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Tribulación produce paciencia.
no produce comodidad, no produce prosperidad inmediata. Produce paciencia, que produce carácter aprobado, que produce esperanza. El carácter que la asignación del elegido requiere no puede ser comprado ni pedido, solo puede ser forjado. Y el proceso de forja no tiene versión cómoda. La 11ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta. Hay territorios espirituales sobre ciudades y naciones que determinan lo que es posible dentro de ellas, y la oración del elegido puede cambiarlos. Esta verdad introduce una dimensión de la guerra espiritual que la mayoría del creyente contemporáneo evita por parecer excesivamente sobrenatural, pero que la Escritura describe con tanta normalidad que el elegido que no la comprende opera en su ciudad y en su nación sin entender las fuerzas que están determinando lo que es posible en ese territorio. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación de que ciertas ciudades tienen una atmósfera espiritual específica, que hay ambientes donde el Evangelio avanza con una facilidad sobrenatural y ambientes donde encuentra una resistencia que excede cualquier explicación sociológica o cultural, y que esa diferencia no es aleatoria, sino que corresponde a lo que está operando en la dimensión espiritual sobre ese territorio. Daniel 10:12 al 13 registra la revelación más explícita de la Escritura sobre los poderes territoriales. El ángel le dijo a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual con jurisdicción territorial específica que pudo resistir a un mensajero celestial durante 21 días. La oración de Daniel movió el cielo y abrió paso a través de una resistencia territorial que sin esa oración habría permanecido bloqueada. El elegido que comprende esta verdad no solo ora por personas, ora por territorios, por ciudades, por naciones, sabiendo que su intercesión opera en la dimensión donde lo que es posible en ese territorio es determinado. La 12ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: la mayoría de los creyentes conoce sobre Dios, pero no conoce a Dios. Y la diferencia entre las dos cosas es todo. Esta verdad no es juicio hacia nadie. Es la distinción más fundamental que existe en la vida espiritual del creyente. La diferencia entre un conocimiento acumulado sobre las características, los atributos y los actos históricos de Dios, que puede ser obtenido a través del estudio, de la asistencia regular y de la exposición a enseñanza de calidad, y un conocimiento directo, experiencial e íntimo de la persona de Dios, que solo se produce a través del encuentro real con Él en la oración, en el sufrimiento, en la obediencia costosa y en la intimidad que ningún estudio puede sustituir. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la diferencia clara entre hablar con personas que conocen sobre Dios y hablar con personas que conocen a Dios, la textura completamente diferente de ambas conversaciones, la certeza de que en una hay información y en la otra hay algo que viene de un lugar diferente al conocimiento intelectual acumulado. Filipenses 3:10 registra el objetivo de vida de Pablo con palabras que revelan que incluso después de décadas de ministerio extraordinario, el conocimiento de Dios seguía siendo la meta activa y no un logro archivado. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A fin de conocerle. Pablo no dijo a fin de saber más sobre él, dijo conocerle. El verbo griego ginosko describe un conocimiento íntimo, relacional, experiencial, que se profundiza continuamente y que nunca puede ser completamente alcanzado a través de medios puramente intelectuales. Eso es lo que distingue al elegido que conoce a Dios del religioso que conoce sobre Él. Escribe en los comentarios: quiero conocerle a Él, no solo sobre Él. Si esta verdad tocó la diferencia entre lo que tienes y lo que quieres en tu relación con Dios. La 13ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta:
La persona que más te perjudicó puede haber sido el instrumento más preciso de tu formación. Esta verdad es la que más resistencia produce porque requiere que el elegido mantenga simultáneamente dos realidades que parecen incompatibles: que lo que esa persona hizo fue real, fue doloroso y tuvo consecuencias reales, y que Dios operó soberanamente sobre ese daño para producir en el elegido exactamente la profundidad de carácter, de compasión y de dependencia en Dios que ningún camino sin ese daño podría haber generado. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la conciencia retrospectiva de que la persona que más daño te hizo también produjo en ti, a través de ese daño, y no a pesar de él, capacidades específicas de empatía, de resistencia o de dependencia en Dios, que son ahora fundamentales para tu asignación, y que sin esa experiencia no tendrías. Génesis 50:20 registra la declaración más poderosa sobre esta verdad de toda la Escritura, en las palabras que José les dijo a los hermanos que lo habían vendido como esclavo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dos intenciones sobre el mismo evento. La intención humana fue el daño. La soberanía de Dios encaminó ese daño hacia exactamente lo que su propósito requería. No que el daño no fue real, no que los hermanos tenían buenas intenciones, sino que la soberanía de Dios sobre el daño real produjo un bien que el daño mismo, sin esa soberanía, nunca podría haber producido. La 14ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el evangelio de la prosperidad no es el evangelio. Es anestesia espiritual que adormece al elegido en el momento donde debería estar más despierto. Esta verdad señala hacia uno de los movimientos más poderosos y más peligrosos del creyente contemporáneo. Una teología que presenta el favor de Dios principalmente en términos materiales y que convierte la fe en un mecanismo de producción de prosperidad económica, reduciendo el evangelio que costó la vida de todos los apóstoles a una transacción de bienestar que cualquier religión de autoayuda podría replicar sin ninguna dimensión sobrenatural genuina. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la incomodidad profunda en ambientes donde el mensaje de Dios ha sido sistemáticamente filtrado para que solo lleguen las promesas de bendición sin las demandas de muerte al yo, de negación de sí mismo y de toma de la cruz que Jesús no omitió en ninguna de sus conversaciones con los que quería seguirle. Marcos 8:34 registra las palabras de Jesús que el evangelio de la prosperidad no puede contener sin destruir el mensaje que predica. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Estas no son instrucciones para aumentar la prosperidad. Son instrucciones que van directamente en contra de toda lógica de maximización del bienestar personal. El Evangelio de Jesús no prometió una vida cómoda a sus seguidores. Prometió fruto eterno, presencia sobrenatural y paz que excede todo entendimiento en medio de circunstancias que el mundo no podría producir cómodamente, ni el Evangelio de la prosperidad acompañar fielmente. Dale like a este video si esta verdad nombró algo que has percibido durante años, pero que el ambiente religioso a tu alrededor no te daba permiso de decir en voz alta. La 15ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: hay personas en tu vida que son instrumentos del enemigo contra tu asignación, y el discernimiento para identificarlas es una responsabilidad sobrenatural, no paranoia. Esta verdad es una de las que más elegidos evitan, porque la cultura contemporánea, incluso la cultura cristiana, penaliza el discernimiento de las influencias dañinas, calificándolo de juicio, de desconfianza o de actitud divisiva. Pero la Escritura no solo permite este discernimiento, lo exige. Jesús lo ejerció, Pablo lo ejerció, y el elegido que no lo ejerce opera con las defensas relacionales bajadas en un campo de batalla, donde el enemigo usa personas como su arma de mayor eficacia. Si eres elegido,
Probablemente has experimentado esto. Relaciones que comenzaron bien y que con el tiempo revelaron un patrón consistente de influencia que te alejaba de tu llamado, de tu comunión con Dios o de las personas y decisiones correctas para tu asignación, con una gradualidad que hacía difícil identificar el daño hasta que ya había producido consecuencias significativas. Mateo 16:23 registra el momento más impactante de discernimiento relacional de toda la Escritura. Pedro, el elegido más cercano a Jesús, acababa de recibir la revelación más grande de su vida, y versículos después, Jesús le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, Satanás». Jesús identificó el origen sobrenatural de lo que Pedro dijo, no a Pedro como persona malvada, sino a la influencia que operaba a través de él en ese momento específico, con un propósito específico de obstaculizar la misión. Esa distinción es exactamente el discernimiento que el elegido necesita para navegar las relaciones de su vida sin paranoia, pero sin ingenuidad. La 16ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el mundo llama locura lo que Dios llama obediencia, y el elegido tiene que elegir qué voz lo define. Esta verdad es experimentada por cada elegido que ha obedecido un llamado que desde la perspectiva humana ordinaria no tenía lógica, que ha tomado decisiones que no podía justificar completamente ante personas que operan exclusivamente desde criterios naturales, y que ha vivido la tensión entre la certeza sobrenatural de lo que Dios le pedía y la evaluación externa de quienes observaban esa obediencia desde afuera sin el contexto de la revelación que la motivaba. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: decisiones de obediencia que produjeron en personas cercanas reacciones de preocupación genuina sobre tu salud mental, tu juicio o tu responsabilidad práctica, porque lo que Dios te pedía excedía completamente los parámetros de lo que la lógica humana ordinaria puede validar. Hebreos 11:7 registra sobre Noé una descripción que captura perfectamente esta verdad. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Cosas que aún no se veían. Noé construyó un barco enorme sin que hubiera señal visible que justificara esa construcción ante nadie que no tuviera la revelación que él tenía. Desde afuera era locura. Desde adentro era la obediencia más cuerdamente calculada de su generación. Y el resultado confirmó que la locura aparente de la obediencia sobrenatural siempre es más sensata que la cordura aparente de la desobediencia razonable. La 17ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: la religión es el sustituto humano de una relación con Dios que asusta precisamente por la intimidad que exige. La religión ofrece al creyente una manera de relacionarse con Dios que tiene estructura, previsibilidad y distancia administrable. Tiene rituales que cumplen, compromisos que se observan, estándares que se alcanzan. Todo eso produce la sensación de que la relación con Dios está siendo manejada correctamente, sin que esa relación llegue nunca al nivel de intimidad donde Dios tiene acceso real a las áreas más profundas y más dolorosas de la vida del creyente, donde la demanda de transformación se vuelve concreta y personal en lugar de general y administrable. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la diferencia entre los periodos de tu vida donde tu relación con Dios era principalmente religiosa, llena de actividad y estructura, pero con una distancia que era cómoda precisamente porque era distancia, y los periodos donde esa distancia fue reducida y el encuentro real con Dios fue también más costoso, más transformador y más real. Mateo 15:8 y 9 registra la evaluación de Jesús sobre la religión sin relación. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Su corazón está lejos de mí. La distancia entre la actividad religiosa visible
y la intimidad real con Dios es exactamente lo que la religión administra sin resolver. El elegido que entiende esta verdad deja de invertir en las formas religiosas que producen la apariencia de la relación y comienza a pagar el costo de la intimidad real que la religión siempre ofreció reemplazar. Escribe en los comentarios: quiero relación real, no sustitutos religiosos. Si esta verdad describió una transición que has vivido o que estás viviendo ahora mismo entre la religión y la relación. La 18ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el elegido que nunca perdió nada todavía no fue verdaderamente formado. Esta verdad contradice directamente la narrativa del creyente que mide la bendición de Dios por la acumulación y la preservación de todo lo que posee. La formación del elegido no ocurre en la acumulación, ocurre en la pérdida, en el despojo, en el momento donde lo que el elegido consideraba irreemplazable es quitado y descubre que en el vacío que esa pérdida produjo hay una presencia de Dios que la posesión nunca había dejado espacio para habitar completamente. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto, que las pérdidas más significativas de tu vida produjeron también los avances más profundos en tu formación, que lo que te fue quitado creó un espacio que Dios llenó con algo que la posesión anterior nunca hubiera dejado entrar. Job 1:21 registra la declaración del elegido que ha comprendido esta verdad en su nivel más profundo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová quitó, no el enemigo únicamente, no la circunstancia. Jehová quitó. Job reconoció la soberanía de Dios sobre la pérdida con la misma certeza con que reconocía su soberanía sobre la bendición. Y esa comprensión fue lo que le permitió bendecir el nombre de Dios en el mismo versículo, donde declaró que todo le había sido quitado. La 19ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: la media, el entretenimiento y la cultura son instrumentos activos de guerra espiritual contra el elegido, no simplemente ruido de fondo neutral. Esta verdad requiere que el elegido deje de consumir los productos de la cultura contemporánea con la ingenuidad del que no sabe que están siendo producidos dentro de un sistema que tiene objetivos específicos respecto a lo que el consumidor debe creer, desear y valorar al final del proceso. No todos los que producen esos contenidos tienen conciencia de los efectos espirituales que producen, pero la ausencia de intención maliciosa en el productor no elimina el efecto espiritual en el consumidor. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la conciencia de que los períodos de mayor consumo de los productos de la cultura contemporánea correspondieron con períodos de mayor distancia espiritual, de mayor enfriamiento del hambre de Dios y de mayor alineación con los valores y las prioridades del sistema del mundo que el llamado del elegido fue diseñado para contradecir. Romanos 12:2 declara la instrucción que establece el criterio correcto para el elegido frente a la cultura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis. El verbo griego es suschematizo, que describe la presión de un molde externo que da forma a lo que está dentro de él. La cultura contemporánea es ese molde. Opera constantemente sobre la mente, los deseos y los valores del elegido, con la misma eficacia con que un molde da forma a la arcilla blanda. El elegido que no resiste activamente esa presión es formado por ella inconscientemente. Dale like a este video si esta verdad cambió la manera en que vas a evaluar tu consumo de la cultura a partir de hoy. La 20ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: muchas iglesias llenas están espiritualmente vacías y el tamaño de la audiencia no es evidencia de la presencia de Dios. Esta verdad contradice el indicador de éxito más universalmente aceptado en el ministerio contemporáneo: la cantidad de personas que asisten. Pero el elegido que tiene discernimiento sobrenatural puede distinguir entre un ambiente lleno de personas y un ambiente lleno de la presencia de Dios. Y sabe que los dos no siempre coinciden. De hecho, hay una correlación inversa que la historia de los avivamientos confirma.
Los momentos de mayor presencia real de Dios frecuentemente comenzaron en grupos pequeños con hambre genuina, no en audiencias masivas con acceso conveniente. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: haber estado en un ambiente con miles de personas y sentir una sequedad espiritual que contrastaba con lo que producía un grupo pequeño de 10 personas que tenían hambre genuina de Dios, y la conciencia de que la diferencia no era cuantitativa sino cualitativa, no de volumen sino de presencia. Apocalipsis 3:1 registra la evaluación de Jesús sobre la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Desde afuera era una iglesia viva. El nombre era el de una comunidad activa, reconocida, funcionando, y Jesús declaró que estaba muerta, no herida, no enferma, muerta. El diagnóstico de Jesús sobre el estado real de una iglesia nunca coincidió con el diagnóstico que la apariencia externa sugería, y el elegido que tiene oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias aprende a evaluar el estado espiritual real de los ambientes que habita con los criterios de Jesús y no con los de la métrica de audiencia. La 21ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: la mayoría de los creyentes tiene más fe real en la ciencia, en la medicina y en el gobierno que en Dios. Esta verdad no es argumento contra la ciencia, la medicina ni el gobierno legítimo. Es la observación honesta de dónde la mayoría de los creyentes coloca su confianza real en los momentos de crisis, que es el único momento donde la fe verdadera se distingue de la declarada. Cuando la enfermedad llega, cuando la economía falla, cuando la situación política se vuelve amenazante, el creyente que tiene más fe real en Dios que en los sistemas humanos responde de una manera distinguiblemente diferente al creyente que tiene la misma fe declarada, pero una dependencia funcional en los sistemas humanos que Dios raramente interrumpe porque raramente es invitado como primera opción real. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: momentos donde tu respuesta a una crisis fue significativamente diferente a la de creyentes que declaraban la misma fe que tú, porque tu fe en la capacidad y la soberanía de Dios para intervenir en esa situación específica era funcionalmente más real que la de ellos, más que una declaración teológica y más cerca de una confianza que afecta concretamente las decisiones que se toman. Proverbios 3, 5 y 6 declara el estándar que distingue esta fe real de la declarada. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Esta instrucción no dice que la prudencia es mala, dice que el apoyo, la dependencia, el peso real de la confianza no puede estar en la prudencia humana, sino en Jehová. Y la diferencia entre el elegido que vive esto y el religioso que lo declara es visible exactamente en los momentos de crisis donde la prudencia humana no tiene respuesta suficiente. La 22ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: ser incomprendido por la mayoría es frecuentemente confirmación de que estás en la dirección correcta. Esta verdad libera al elegido de la búsqueda de consenso que la tentación de la validación humana produce. La dirección del Espíritu Santo raramente coincide con la dirección que la mayoría encuentra razonable, y esa falta de coincidencia no es señal de error espiritual del elegido, sino de que está siguiendo una guía que opera desde una perspectiva que la mayoría no tiene acceso a ver. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: momentos donde la decisión de obediencia que tomaste fue recibida con incomprensión, preocupación o crítica por personas que te amaban genuinamente, y donde esa misma decisión resultó ser exactamente la correcta, aunque en el momento ningún argumento tuyo podía convencer a los que la cuestionaban, porque la comprensión del por qué llegó después de la obediencia, no antes. Primera de Corintios 2:14 declara el fundamento sobrenatural de esta verdad: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. No las puede entender no porque sea malo ni porque le falte inteligencia, sino porque la percepción espiritual requiere una dimensión de equipamiento que solo el Espíritu Santo puede dar, y que sin ese equipamiento, las decisiones del elegido guiado por el Espíritu inevitablemente parecerán irrazonables a los que operan exclusivamente desde la comprensión natural. La 23ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: el fuego del infierno es real, eterno, y la mayoría de las predicaciones actuales no tiene coraje de decirlo, porque ese coraje tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar. Esta verdad señala directamente hacia uno de los silencios más costosos de la predicación contemporánea: la eliminación práctica de la doctrina del juicio eterno del inventario de mensajes que se predican regularmente. No porque esa doctrina haya desaparecido de la Biblia, sino porque genera incomodidad en las audiencias, y esa incomodidad tiene consecuencias en la asistencia, en los diezmos y en la popularidad del predicador que decide incluirla. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación en muchos ambientes de predicación contemporánea de que hay una parte del Evangelio que está sistemáticamente ausente, que los mensajes comunican el amor de Dios con detalle y entusiasmo, pero evitan cuidadosamente la consecuencia de rechazarlo, produciendo un evangelio que es verdadero en lo que dice, pero incompleto en lo que omite. Mateo 10:28 registra las palabras de Jesús que la mayoría de la predicación contemporánea no cita en contextos principales. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús dijo esto, no un predicador extremista del pasado. El mismo Jesús, cuyo amor es predicado con entusiasmo, también predicó esta realidad con la misma boca. El elegido que comunica el mensaje completo paga el costo de la incomodidad que produce. Y ese costo es exactamente lo que la mayoría de la predicación actual está evitando. La 24ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: la oración intercesora de un elegido mueve más cosas en el invisible que cualquier estrategia humana en el visible. Esta verdad es la respuesta sobrenatural al agotamiento del elegido que ha intentado cambiar su familia, su ciudad o su nación principalmente a través de medios visibles. Las estrategias, los programas, los proyectos y los esfuerzos organizacionales tienen valor en su lugar correcto, pero el elegido que comprende la dimensión del cambio que ocurre en el invisible a través de la oración intercesora, descubre que la inversión de tiempo, energía y atención que hace en esa dimensión tiene un retorno que ninguna estrategia humana puede aproximar, porque en el invisible se determinan las condiciones que hacen posible o imposible lo que después se intenta en el visible. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: situaciones en tu familia o en tu esfera de influencia que cambiaron radicalmente después de periodos de intercesión persistente, de maneras que ninguna intervención directa tuya en el plano visible podría haber producido, y la certeza de que la transformación visible fue precedida y producida por algo que ocurrió en el plano invisible durante la oración. Santiago 5:16 declara el poder de esta verdad con una especificidad que no deja espacio para minimizarla. La oración eficaz del justo puede mucho, no puede algo, no puede ocasionalmente, puede mucho. La oración del elegido que opera desde una posición de justicia en Cristo tiene una efectividad sobrenatural que el plano visible todavía no puede percibir, pero que el tiempo eventualmente revela con una consistencia que convierte a la intercesión en la inversión más estratégica que el elegido puede hacer. La 25ª verdad irrefutable que solo los elegidos entienden es esta: hay denominaciones y estructuras religiosas enteras que son fortalezas espirituales contra el mover genuino de Dios, y el elegido que lo ve dentro de ellas frecuentemente debe elegir entre la lealtad institucional y la lealtad al Espíritu Santo.
Esta es la última de las 25 verdades y la que produce la mayor tensión práctica en la vida del elegido, porque toca directamente su pertenencia a las instituciones que formaron su fe. No es argumento contra la Iglesia de Cristo, que Mateo 16:18 declara que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la observación de que las expresiones institucionales específicas de esa Iglesia pueden, en ciertas condiciones, convertirse en estructuras que resisten el mover del espíritu, que deberían facilitar, que protegen el orden institucional por encima del avance del reino y que producen en sus miembros una lealtad al sistema que compite directamente con la lealtad al Señor del sistema. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Momentos dentro de estructuras religiosas donde el Espíritu Santo te indicaba una dirección que la institución no podía acompañar, donde la lealtad a la institución y la lealtad al Espíritu apuntaban en direcciones opuestas y donde la decisión que tomaste en ese momento definió de una manera significativa el curso posterior de tu asignación. Hechos 5:29. Registra la respuesta de Pedro y los apóstoles cuando el sistema religioso les ordenó que dejaran de predicar a Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. No es una opción que el elegido evalúa convenientemente. Es una necesidad que la lealtad al Señor produce en el elegido, que comprende que ninguna institución, por legítima que sea en su origen, puede reclamar una lealtad que Dios no delegó en ella. Y el elegido que comprende esta verdad no abandona la comunidad de fe, ni desarrolla un espíritu de independencia anárquica. Aprende a distinguir la lealtad que edifica de la lealtad que traiciona lo más sagrado que tiene. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial, gracias por estas 25 verdades que el Espíritu Santo depositó en el elegido que tuvo oídos para escucharlas y valentía para no silenciarlas cuando el costo de sostenerlas fue la incomprensión de los que todavía no las podían ver. En este momento declaro que lo que vi no puede ser de visto, que lo que el Espíritu me mostró sobre la religión que produce religiosos en lugar de discípulos no me hace rebelde sino responsable, que lo que vi sobre la guerra espiritual en los territorios, en las mentes y en las estructuras me equipa para pelear con la armadura correcta en el lugar correcto, que lo que entendí sobre el Dios real que confronta, desafía y destruye la versión que construí de mí mismo para edificar la que Él proyectó, me libera de los ídolos convenientes que la religión ofrece como sustituto, y que la verdad que estas 25 revelaciones me dieron no la recibo para juzgar, sino para servir, no para dividir, sino para avanzar, no para exhibir, sino para operar desde ella con la responsabilidad que viene con toda revelación real. Para tu gloria exclusivamente. En nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios: amén, como declaración de que recibes estas 25 verdades, no como información para debatir, sino como revelación para vivir. Recuerda, el elegido que ve estas verdades no las ve porque sea más inteligente ni más espiritual que los que todavía no las ven. Las ve porque el Espíritu Santo las reveló con un propósito específico. Que el elegido que las ve las lleve a los ambientes donde todavía son invisibles. Que sea la presencia que hace visible lo que el sistema prefiere mantener oculto, que hable lo que el sistema prefiere que sea callado, y que viva con la coherencia que convierte estas verdades de proposiciones que se declaran a realidades que se demuestran. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía. El elegido que vive desde estas 25 verdades no construye conscientemente una imagen de portador de revelación. Simplemente las vive. Y las personas a su alrededor perciben en él algo que no pueden explicar completamente, que ve lo que ellas no ven, que no se conforma con lo que las conformó, que tiene una certeza sobre el reino que la religión ordinaria no puede producir y que el sufrimiento del proceso no pudo cancelar, y que hay algo en la manera en que habita la realidad espiritual
que hace a quienes lo rodean querer lo que Él tiene, no lo que declara, sino lo que vive. Segunda de Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, transformados de gloria en gloria. Cada verdad comprendida y vivida produce una transformación de gloria. El que ve que la Iglesia produce religiosos en lugar de discípulos no se queja. Decide ser discípulo y producir discípulos. El que ve la intensidad del ataque como mapa del llamado no teme. Avanza con la autoridad sobrenatural del elegido que sabe exactamente lo que el enemigo intentaba detener. El que ve el confort como arma no lo busca. Cultiva el hambre sobrenatural que la comodidad siempre intentará apagar. El que ve las verdades que la religión no puede sostener no abandona a Dios. Profundiza la relación que la religión ofrecía sustituir. Transformado de gloria en gloria, de verdad en verdad, de revelación en revelación, hasta que la vida del elegido sea en sí misma la demostración irrefutable de las verdades que el Espíritu Santo depositó en él, para que el mundo que las niega tenga frente a sus ojos la evidencia que no puede ignorar. Lucas 12:48 declara: A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Se te dieron estas 25 verdades. Se te demanda vivirlas, no archivarlas. Ser el elegido que las conoce y cuya vida confirma que son reales. No el religioso que las sabe, pero cuya vida demuestra que solo las sabe. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita. Dale like a este video si alguna de estas 25 verdades verbalizó algo que has visto durante años sin poder nombrarlo completamente. Comparte este video con ese elegido que sabes que ve estas verdades y que está cargándolas en soledad sin saber que hay otros que ven exactamente lo mismo. Y escribe en los comentarios cuál de las 25 verdades te impactó más profundamente. Escribe el número y una línea sobre por qué esa verdad específica resonó con lo que has vivido. Dios te bendiga mientras llevas estas verdades irrefutables al mundo que necesita urgentemente verlas vividas, no solo declaradas.